Estamos en el pueblo de Jesús, en Cafarnaúm, y aquí vamos a ir leyendo el Evangelio, pero no todo de corrido, sino parte por parte, para ir viendo dónde se desarrolló e irlo comentando. El Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron aquí, a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina. Vamos a ver dónde era esta sinagoga. Precisamente aquí delante de nosotros, esto que vemos aquí, era la sinagoga de Cafarnaúm. Si bien estas paredes, este edificio, no es propiamente el de la época de Jesús, este está construido unos 4 siglos después de Cristo, o 5, pero sin duda este es el lugar donde Jesús estuvo, ¿no? Aunque el edificio haya sido reconstruido siglos después, pero este es el lugar de la sinagoga, esta es la sinagoga donde Jesús predicó y que se nos narra en este pasaje del Evangelio. Entonces leíamos y vamos entrando a esta sinagoga de Cafarnaúm. Nos dice que cuando el sábado siguiente vino a esta sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. ¿Qué significa esto? Pues se nos está diciendo que aquí, cuando Jesús habló en esta sinagoga, las sinagogas tienen este formato, este aspecto circular, es decir, la gente se sentaba alrededor para escuchar la palabra de Dios, para comentar, para discutir, para escuchar. Y en esta sinagoga empiezan a maravillarse, dice aquí, porque Jesús hablaba con autoridad. Normalmente los rabinos judíos, incluso al día de hoy, cuando comentan la Biblia, la escritura, la Torá principalmente, o la Tanaj, que sería todos los libros sagrados de los judíos, que nosotros tenemos en nuestra Biblia, más otros, pero cuando ellos comentan la Sagrada Escritura, ellos lo que hacen es simplemente un repaso de lo que han dicho las autoridades de la antigüedad, y entonces empiezan a decir lo que dijo tal rabino de esta época, tal rabino de esta otra época, qué opina este rabino, qué opina este otro sobre la Biblia. Jesús no predicaba así. Jesús no nos empezaba a decir, no, bueno, tal rabino dice esto, tal rabino dice el otro. Jesús, en cambio, al predicar, nos decía, se les ha dicho esto, pero yo les digo esto otro. Jesús hablaba con autoridad, porque en realidad autoridad viene de la palabra autor. Entonces, quiere decir que Jesús es el autor y por tanto Él es el que explica su propia palabra. Es palabra de Dios, es palabra de Él. Y ellos sentían que esa manera de explicar la Escritura, no refiriéndose a lo que opinaba tal o cual personaje estudioso, sino Jesús hablando acerca de lo que significa en realidad eso, y explicándolo con coherencia y con claridad, la gente se maravillaba. Entonces no enseñaba como los escribas, sino con autoridad, nos dice. Y estaba precisamente en esta sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, que se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Jesús le increpó, cállate y sal de él. Entonces vamos a recrearnos un poco la escena. Jesús entra a la sinagoga, posiblemente por esta puerta, repito, aunque haya sido reconstruida tiempo después, pero era aquí. Entonces básicamente entró a este lugar. Y entra Jesús, y al entrar a esta sinagoga y al estar enseñando, un hombre de los que habían venido aquí el sábado a escuchar la palabra de Dios estaba endemoniado, pero ese demonio estaba oculto, estaba callado, nadie lo notaba, pero cuando Jesús empieza a hablar, se manifiesta el demonio y no aguanta más y se hace evidente, no se puede esconder más tiempo. Eso ocurre donde está Jesús presente. Cada vez que Jesús entra en la vida de alguien, cada vez que Jesús está presente en la Eucaristía o a través de su iglesia, a través de sus ministros, a través de tantas maneras de su palabra, entonces donde Jesús está vivo,
allí el demonio no aguanta. Quiere decir que se manifiesta. Hay cosas que están desordenadas en nuestra vida. Hay demonios, por decirlo de alguna manera, que están fastidiándonos la vida, pero están muy bien escondiditos y no los notamos. Pero cuando Jesús se hace presente, entonces se empieza a notar esa presencia y se enloquece, por decirlo así. Y eso es lo que ocurrió. Entonces Jesús lo increpó y le ordenó: cállate y sal de él. Bastó esa frase, esa orden de Jesús, porque hemos dicho que Jesús tiene autoridad. Y el espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es eso? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Entonces su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea, toda esta región. Jesús tiene autoridad. Jesús es Dios. Jesús tiene esa fuerza para proclamar la verdad, y su palabra tiene no solamente sabiduría, sino poder. Y también esa palabra resonó aquí en este lugar, esa autoridad, y esa autoridad sigue presente en la iglesia y sigue presente en la Sagrada Escritura, y esa palabra tiene poder. Por tanto, la presencia viva de Cristo en su iglesia, en la Sagrada Escritura, es salvífica, y nosotros hemos de confiar en que la autoridad de Cristo y el poder de Cristo sigue salvándonos. Cristo sigue vivo, no es del pasado, es del presente, y su autoridad también debe ejercerse sobre nuestra vida. Nosotros someternos a su autoridad y a su poder, y al mismo tiempo a ser salvados del mal por su autoridad y su poder. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.